Fuerte aplauso, lo recibimos a él, a nuestro psicólogo de cabecera, nuestro querido Pablo Melicchio. Hola, Pablo. Hola, buenas noches, buenos días. Buena ¿Cómo semana va? para vos, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, la verdad, con este descanso, este fin de largo, bastante recuperado para cargar las energías y arrancar lo mejor posible de la semana, ¿no es Viste cierto? que falta que hace cortar el miércoles para los que, Necesitamos, claro, para los sí, que necesitamos descansar. nosotros los periodistas no tenemos esa suerte, pero para la gente que va a laburar todos los días y cortar un fin de semana así tan largo, la verdad que está bueno también. Hoy, Pablo, queríamos hablar, Anita me propuso el tema y la verdad que me gustó muchísimo, acerca del carácter, de la inteligencia emocional, cómo va Sí, cambiando también. Yo lo charlaba recién con Roberto, de que con el tiempo aprendemos a no ser tan contestatarios, o al revés también. sí, Primero me gustaría que me definas qué es la inteligencia emocional. sí, bueno, un tema muy, muy interesante porque habla de la salud mental, ¿no? Tener una inteligencia emocional. Primero tenemos que entender qué es inteligencia, ¿no? La inteligencia es la capacidad de elegir entre, ¿no? Elegir entre. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que cuando tenemos inteligencia emocional es la capacidad para reconocer las propias emociones y las de los demás. Y entonces, una vez que reconocemos nuestras propias emociones y las de los demás, hay que saber utilizar esa información emocional para guiar así nuestros pensamientos y la conducta. O sea, Entonces, Pablo, o sea, perdón, Pablo, o claro, sea que hay que conocer sí, también no solo la nuestra, sino la del otro, o al menos, porque de pronto te encontrás con una persona que no conoces y al menos tenés que tener así como un breve pantallazo de con quién te vas a encontrar o quién está del otro lado, porque no siempre tenés contactos tan fluidos con alguien. Por ahí tenés una entrevista, ponele. Digo, tenés sí. que saber o discernir en ese momento qué carácter puede llegar a tener el otro o la otra. Claro, ahí cuando logramos una verdadera sabiduría, ¿no, Ale? Cuando somos muy, muy inteligentes, porque si vos todavía, digamos, lo opuesto a la inteligencia emocional sería la ignorancia emocional. Uno Claro. podría decir en ese sentido que si vos no te conoces, difícilmente puedas conocer a los demás. Por eso siempre uno dice que, digamos, para poder cambiar, primero tenemos que cambiar nosotros y a partir de ahí podemos generar un entorno más saludable, pero me parece importante eh, comprender y que la gente que está escuchando sepa que hay un entrenamiento, ¿no? El entrenamiento para tener una inteligencia emocional, primero es ver con qué está cargada nuestra inteligencia emocional, ¿no? En general, nuestro campo mental está sobrecargado de información Claro. que no es propia, entonces Y a la hora de también nos responder atraviesan, emocionalmente, proyectamos eso que nos cargaron, que no es propio. claro, eso es lo que iba a decir, que nos atraviesan también historias personales distintas, cosas que Sí, a lo mejor quizás a mí me movilizan y a mi interlocutor sí. no, Uh-huh. cosas que me pasaron en mi infancia, en mi vida, en mi adolescencia, o sea, donde fuere, que me marcan a mí, quizás a la otra persona no sé. Sí, 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 sí. Sí, por eso el primer trabajo para, digamos, para que digamos, el campo emocional esté sano es, ¿no? Liberar ese campo emocional de las ataduras que nos impiden fluir con libertad. Cuando digo fluir con libertad es esta capacidad de interpretar qué nos pasa a nivel emocional, ¿no? Claro. Cuando percibimos el mundo y a los demás desde donde fuimos programados, a veces irrumpís de manera abrupta porque te salta como una ficha, uno podría decir, porque estás con un montón de prejuicios e ideas que no son tuyas, ¿no? Entonces enseguida decodificás el mundo de manera poco inteligente y en vez de ser compasivo, Claro, comprender, tomarte un tiempo, atacás desde... Viste que hay claro. una frase que dice, todo cambia cuando limpiamos el cristal desde donde miramos Es la vida. verdad, es verdad. Claro, yo decía, hablaba recién al comienzo del programa y le decía que con el correr del tiempo una persona, va cambiando también Sí, las maneras de reaccionar ante un enojo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, exactamente, está el sí, dicho, sí, ¿no? sí, sí, Y es sí. sabiduría también eso, ¿no? Y tiene que ver ligado también no solamente con la edad cronológica, sino con la edad Sí. madurativa de una persona, me imagino, ¿no, Pablo? Sí, sí, por supuesto, por eso hablamos que a veces hay adultos que tienen
como emociones infantiles, ¿no? Las niñas y los niños son como muy espontáneos, tienen mucho capricho, digamos, están todo el tiempo demandando amor, demandando presencia. Por eso cuando una persona tiene ya una sabiduría emocional, no está todo el tiempo demandando. Claro. Y en definitiva también tiene esa capacidad para no juzgar y no criticar desde prejuicios. Vas limpiando los prejuicios, porque el campo emocional, ¿con qué se intoxica? Con las razones, ¿no? Con las razones impuestas. Digamos, uno tiene un corazón y tiene una mente y se contaminan mutuamente hasta que vos no limpias la mente, tu campo emocional, digamos, es tóxico, ¿no? Claro. ¿Y cómo sería, Pablo, el mecanismo para crecer emocionalmente en esa inteligencia? ¿Cuánto hay de innato, cuánto hay de heredado y hasta qué punto uno puede hacer gimnasia, entre comillas, para desarrollar el músculo emocional? Sí, yo creo que innato no hay nada. Yo en ese sentido me gusta mucho una frase de Lacan que dice que somos hablados antes que hablantes. ¿Qué quiere decir que somos hablados antes que hablantes? Que todo lo que vamos diciendo desde niños y niñas no es una construcción propia, ¿no? Vamos reproduciendo el mundo que nos programa, ¿no? Son imperativos sociofamiliares, son programaciones rígidas, desde ahí nos habituamos a leer todo lo que sucede y a juzgar, hasta te diría, de manera precipitada. Entonces, ¿cómo se va corrigiendo esto? Hay que revisar, ¿no? Y no buscar culpables, ¿no? Porque esto lo primero que aparece en las terapias es culpar a mamá, culpar a papá, responsabilizar a los demás. Creo que en ese sentido lo que hay que hacer es más bien hacer algo con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Ir cambiando ese patrón de funcionamiento, entonces el campo mental queda mucho más limpio y a partir de ahí decodificamos mejor ese mundo y fluimos mejor a nivel emocional. Pero ¿cómo hago si yo no puedo evitar responder frente a una... A ver, no quiero decir ni insulto ni agresión, frente a algo que me molesta, y no puedo, y si no respondo, después no me puedo dormir y me quedo pensando en eso continuamente. ¿Cómo se educa? Con la espina, como se dice. Claro. Con la sangre en el ojo. Con la sangre en el ojo. Sí, claro. A mí me parece que no quiere decir que no tengamos que responder, Robert. Lo que yo digo, y que es lo más sano, es pensar que muchas veces, digamos, juzgamos y criticamos desde prejuicios, ¿no? Y no aprovechamos esa mirada que tenemos sobre los demás para mirarnos primero a nosotros, tomarnos un tiempo, comprender, y a partir de ahí a lo mejor hablar con el otro, decirle qué me molesta. Me parece que necesitamos ese punto como de pausa, de revisar, ser críticos y entender que si hablamos de salud mental e inteligencia emocional, primero tenemos que hacer todo un trabajo interior para saber decodificar mejor ese mundo, ¿no? Pablo, y creo que tiene un rol clave también la manera y las formas de comunicar lo que decimos, ¿no? Sí, claro, sí. A veces tenemos una verdad para decir, pero la decimos mal, y entonces, digamos, de alguna manera no tiene el efecto que tiene que tener. La calma, la paciencia, el diálogo profundo, tenés que tener una madurez emocional. A veces, muchas veces somos como niños, ¿no? Como que enseguida saltamos y golpeamos a la mesa y nos golpeamos la cabeza contra la mesa y la culpa es de la mesa, ¿no? Claro. Entonces creo que lo que hay que empezar a pensar esto, ¿no? Que la madurez emocional viene con el tiempo y hay que trabajarla mucho, hay que trabajar ese mundo interior. Hay tantas toxinas, Ale, hay tanta mente amueblada con muebles innecesarios. Y nos siguen, esa es la primera tarea, también, ¿no? y también, Pablo, nos siguen bombardeando con cosas, con publicidades, con noticias, con cosas que nos contaminan también la manera de vernos a nosotros mismos y de ver al otro o a la otra también, ¿no? Bueno, pero eso también, una vez que vos tenés inteligencia emocional, aprendés a decodificar las propagandas, el discurso del otro. Claro, el discurso de odio. Las intenciones, claro, entender que muchas veces lo que hace la gente, porque la peor toxina que está habiendo en este tiempo es
los medios masivos de comunicación, el exceso de información, Claro. y la gente no se toma la tarea de que la información no es formación, ¿no? Es decir, antes que la gente se cree que se está formando cuando se está informando. Claro, ¿no? las redes sociales, yo a veces veo No, eso es muy vacío, muy yo superficial. casi no uso Facebook, por ejemplo, pero cuando entro, veo cada fake news que seguramente hay gente que la cree, la repite y la comparte incluso, digo, Sí. y que también nos llena de alguna manera o invade esa inteligencia emocional Sí, que tenemos sí, que sí. tener a la hora de relacionarnos con un otro, ¿no? ¿Y cómo influye, Sí, sí. Pablo, la inteligencia emocional en el mundo del trabajo? Y ya se está evaluando, viste, en esos preocupacionales que se hacen Sí. donde a veces tenés un test psicológico. Bueno, ahí también se evalúa la inteligencia emocional del candidato a un empleo. Yo creo que es muy difícil en esas primeras aproximaciones, porque los test, hay muchas fantasías con esos test, y en general Yo son fui a un yo recorte fui a muy trabajar, Pablo, parcial, en un ¿no? lugar donde me hicieron 380 preguntas así de multiple choice. No sé qué pueden Sí. analizar ahí, no entiendo, no. No, yo en eso soy más, no digo que no sirva, ¿no? Digo, yo sé que hay psicólogos que se especializan en lo que es el laboral, institucional, pero en definitiva es como una fotografía, ¿no? Es como si un Ajá. fotógrafo te toma una imagen y esa imagen va a expresar lo que vos estás manifestando en ese momento. El test muchas veces engancha ese momento de esa persona y no tanto su historia y no tanto lo que va pasando con el paso del tiempo. Uno debería profundizar cada 2 o 3 meses, cada año, porque la persona va modificando y vos, cuando entras a un trabajo, tu inteligencia emocional también se va a ir alterando en relación a la interacción con los otros, Claro, ¿no? claro. Qué importante es, mira, no sabía cuántas aristas tenía este tema, que la verdad que es clave para el Sí, desarrollo clave, humano, clave. de pareja, laboral, con uno mismo, con una misma también. La verdad que Sí, 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 sí. es un gran tema el manejo del carácter de uno mismo. Y vos en tu vida privada, personal, yo no Sí. creo que seas así, todo armonioso, todo... cómo es Pablo Melicchio en su vida? Eso habría que preguntárselo a nosotros, ¿no? Después te paso el teléfono de la familia y le preguntás si esto que aparece en la radio es real. Es cierto, y se puede hacer. Pero bueno, Pablo, ¿dónde te puede encontrar la gente en Instagram? Vos sabés muy bien, manejo bastante las redes sociales, me gusta interactuar con la Está muy gente bueno, sí. y ahí van preguntando cosas. Cada vez que uno aparece en los medios, tenemos esta posibilidad de ayudar realmente gente que no tiene acceso a una terapia o no Claro, sabe claro. por dónde ir abordando. Así que en mi Instagram es @Pablo Melicchio, Melicchio con doble C y H. Claro, viste, yo me le discutí a Anita el otro día y le decía, me parece que es sin H y es con H. @Pablo Melicchio es el Sí. Instagram, la red social donde podés ubicar y contactar al licenciado Pablo Melicchio. Pablo, que tengas una bella semana, abrigate que hace frío mañana, que va a ser mucho frío, y nos encontramos al comienzo de la semana próxima. Un beso y un abrazo grande. Un beso.